Muy buenas noches, les saluda Roberto García Amaya. Estamos listos ya para compartir el tema de hoy. Estamos desarrollando la serie El fruto del Espíritu Santo y hoy nos corresponde hablar acerca de la manifestación bondad. Bondad. Vamos a ver a la luz de las Escrituras de qué se trata la bondad, cómo se adquiere, cómo se desarrolla. Leemos de Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que dice de la manera siguiente: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como comentábamos en el tema anterior, la manifestación del fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones. De esas 9 manifestaciones, 3 tienen que ver con la relación con Dios, 3 tienen que ver con la relación con el prójimo y 3 tienen que ver con nuestro crecimiento y desarrollo personal. Por supuesto, todas las virtudes que se mencionan como manifestación del fruto requieren nuestra participación activa para ser desarrolladas. Ninguna se desarrolla de manera espontánea o por imposición de manos, como algunos suponen o creen. Tampoco se desarrollan o se manifiestan porque usted ore pidiendo que se manifiesten. Las manifestaciones del fruto deben ser ejercidas y se requiere la práctica continua para poder desarrollar y avanzar de manera equilibrada con cada una de las manifestaciones. Recuerde que el fruto es uno, pero con 9 manifestaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la manifestación bondad. Bondad. Y es un término un poquito complejo en el sentido de que tiene mucha similitud con benignidad. La diferencia entre benignidad y bondad es que una persona benigna es aquella cuya naturaleza es buena y por lo tanto hace el bien. Pero en el caso de la bondad, tiene que ver también con la naturaleza, pero ya no solo se trata de hacer el bien o de ser bueno en sus manifestaciones, sino que la bondad tiene que ver con las cosas que hacemos por otros. Aquellas acciones que realizamos para favorecer a otros, particularmente cuando no pueden retribuirnos. La bondad se define más claramente en nuestro lenguaje como generosidad, esa capacidad de dar más allá de lo que nos pudieran estar solicitando o demandando. Pero la Escritura también dice, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Entonces, la bondad es esa generosidad que se muestra favoreciendo a aquellos que particularmente no pueden retribuir el favor. O sea, es como por ejemplo cuando usted comparte algo con un indigente. Usted sabe que no le puede retribuir, pero lo hace desprendidamente y lo hace de corazón, lo hace por amor. Ahora, resulta que la bondad no solo se manifiesta con los seres humanos, sino que trasciende más allá. Hoy por la tarde yo viajaba hacia San Salvador del interior de la República y observé una situación. Una mujer joven se había detenido en el camino. Al principio yo creí que tenía alguna falla mecánica, pero no. Se había bajado de su auto, había abierto el baúl y había sacado comida para perros.
y estaba alimentando a 2 perros callejeros, perros por los que nadie da un 5, al menos aquí en El Salvador. Pero esta mujer se había detenido porque vio la necesidad y se dispuso para alimentar a esos perros. Seguramente nadie le patrocina el alimento para perros, pero ella andaba sus depósitos ahí, al parecer como que es parte de su dinámica cotidiana, y estaba haciendo misericordia con estos perros, dándoles de comer, y en una zona donde no había casa cerca. No me pregunte qué estaban haciendo los perros ahí. El punto es que esta mujer usó de generosidad con esos animales. Ahora, al igual que la benignidad, que también se traduce como gentileza, el ser humano puede llegar a fingir que es una persona bondadosa o generosa, particularmente cuando hay intereses creados, cuando el individuo espera que le retribuyan, cuando el individuo tiene la expectativa de que en algún momento le van a hacer un favor. Pero eso en realidad, en términos prácticos, no es generosidad, porque hay intereses creados. Recuerde que la generosidad o la bondad se muestra cuando las personas que están siendo beneficiarias del hacer nuestro no pueden retribuir, cuando no están en condiciones de retribuir, cuando no tienen la capacidad para devolver el favor, que es lo que normalmente la mayoría de personas buscan. En las Sagradas Escrituras encontramos algunos ejemplos de gente que tuvo esa manifestación de bondad de manera desprendida. Uno de esos casos es el caso de Bernabé. La Escritura nos lo cuenta en el libro de Hechos. Le quiero leer el pasaje, Hechos capítulo 4, a partir del verso 32. Este pasaje nos habla acerca de cómo se desarrolló la comunidad cristiana en sus inicios. Algunos le llaman la iglesia primitiva, aunque de primitiva no tenía nada. Era la iglesia naciente, eran los primeros cristianos. Y este pasaje nos relata cuál era su conducta, cuál era su comportamiento y cuáles eran sus expectativas. Hechos capítulo 4, verso 32 dice de la manera siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oiga, qué interesante. Eran de un corazón y de un alma. O sea que había afinidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, la bondad, la generosidad se manifestaba a tal nivel que nadie se jactaba de lo que tenía, sino que lo ponía al servicio de los demás. Y dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oiga qué interesante. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, no les repartían a todos, le repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles llamaron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio
y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé se convirtió más tarde en compañero de misión del apóstol Pablo. Acompañó a Pablo en 2 de los viajes misioneros. Este Bernabé además fue el que respaldó a Pablo en su conversión. Fue el que le asistió en al dar sus primeros pasos dentro del cristianismo. Cuando Pablo se convierte, el primero que lo auxilia, que va en su búsqueda y se convierte en su apoyo, en su respaldo, es Bernabé. Este hombre, cuya traducción del nombre es Hijo de Consolación, no solo manifestó bondad al desprenderse de lo que tenía, sino que además fue solidario con el apóstol Pablo y se convirtió, repito, en su compañero de viaje, en al menos 2 viajes misioneros. Pero también hay otro ejemplo, otro caso, siempre en el libro de Hechos, solo que ahora en el capítulo 9, a partir del verso 36, nos habla en este caso de una mujer. Y dice Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida, la ciudad, estaba cerca de Jope, donde estaba el apóstol Pedro, dice la Escritura, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso sobre sus rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vea qué interesante este relato, porque nos habla de la generosidad, de la disposición de esta mujer llamada Dorcas. Dorcas en hebreo, Tabita en arameo. Dice la Escritura que una vez que ha muerto, se dan cuenta que Pedro está cerca y lo mandan a llamar. Y cuando Pedro llega, le rodean las viudas que eran beneficiarias de la generosidad de Dorcas. Y dice que le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas había impactado su comunidad a causa de la generosidad que estaba mostrando con sus contemporáneos, con sus vecinos. Ahora, el asunto es que la bondad no siempre es bien vista por aquellos que no hacen nada. Los que no hacen nada siempre tienen una razón para criticar, para señalar, siempre tienen una razón para, o más bien dicho, siempre tienen elementos para excusar o ver el lado feo o el lado negativo. Como cuando la Escritura nos muestra que una mujer llegó por detrás donde estaba nuestro Señor Jesucristo y derramó un frasco de perfume. El primero que saltó fue Judas y dijo, ¿cómo se ha hecho semejante desperdicio? Imagínense, el perfume estaba siendo derramado sobre nuestro Señor Jesucristo.
Y la expresión de Judas dice, ¿cómo se hizo semejante desperdicio? Dice claramente el pasaje, porque Judas era el tesorero y sustraía de lo que se ponía en la bolsa donde acumulaban el efectivo. Entonces, para Judas era un desperdicio. Pero cuando nuestro Señor se expresa, dice, déjenla, no la molesten, porque ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto sucedió días antes de la crucifixión. Entonces siempre va a haber en nuestro entorno gente que no ve con buenos ojos el bien que se le hace a otros. Siempre vamos a encontrar crítica, siempre vamos a encontrar reacciones negativas, siempre vamos a encontrar señalamientos, porque no se está haciendo como los otros dicen. El asunto es que, dice la Escritura, que con respecto a la manifestación del fruto del Espíritu Santo, no hay ley. Entonces los que quieren criticar, que critiquen. Pero si usted, movida por el Espíritu Santo o movido por el Espíritu Santo, quiere realizar una acción de generosidad, una acción de bondad, no se prive. Hágalo con toda libertad. Al final lo que está dando o regalando es suyo, está en su mano y puede con toda libertad ayudar y favorecer a quien usted quiera. Ahora es importante tener en cuenta el versículo de Proverbios que mencionaba al principio, que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Significa que no siempre es debido ayudar aun cuando se ve una necesidad, y esto es interesante. Hemos tenido situaciones personalmente en las que yo, al ver una necesidad, he dispuesto mi corazón para ayudar. Pero ha habido ocasiones en las que Dios me dice, no, ahora no. Y parece extraño que Dios le diga que no cuando hay una disposición de dar. Pero es que Él es soberano, Él es todopoderoso y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él conoce las verdaderas condiciones de las personas que a veces se muestran necesitados o necesitadas. Pero también me ha sucedido que hay una necesidad, pero yo no siento o no tengo la disposición de participar dando. Pero el Señor me dice claramente, dale tanto. Y si Dios le da una instrucción, no podemos negarnos, o más bien dicho, sí podemos, pero no debemos, porque eso atenta en contra de nuestro propio beneficio. O sea, si Dios me dice que dé, es porque Él ha dispuesto bendecirme y darme, y lo que quiere ver es mi obediencia. Y en muchas oportunidades hemos tenido que sacar de la bolsa y dar de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Ahora, consideremos entonces dos situaciones. Una en la que yo reconozco que hay una necesidad y quiero participar. Pero otra en la que está la necesidad, pero yo no tengo la voluntad de dar. En ambas situaciones, si lo hago voluntariamente y Dios está de acuerdo, no va a haber problema, eso va a fluir. Pero puede ser que yo no quiera, pero está la necesidad y entonces Dios ordena que se haga. Me ha pasado varias veces. Y en lo personal suelo siempre investigar un poco antes de
extender la mano para dar. Hay un versículo en el capítulo 7, si no me equivoco, de Mateo, cuando habla de la regla de oro, dice: al que te pida, dale. Pero ese dale está condicionado a que yo entienda y discierna cuál es la verdadera necesidad y si conviene dar o no dar, como dice Proverbios, a quien es debido. Y vea la situación. Viene un alcohólico y me pide dinero. Y le digo: dinero no te puedo dar, pero te puedo invitar a comer. Vení, sentate conmigo, vamos a comer. Me dicen: no, es que yo comida no quiero. Entonces, ¿qué es lo que querés? Dinero. Ya te dije que dinero no te puedo dar, pero si querés comida, con mucho gusto te doy comida. Ah, pues no, hay que le quede. ¿Era debido darle? No. ¿Por qué? Porque su interés no era alimentarse. Su interés era seguirse destruyendo con alcohol. Entonces, dice el verso de Proverbios: a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa ahí entonces? Que muchas veces no tenemos las condiciones para dar. No tenemos los recursos para dar. Y aquí es importante entender esto. Yo no puedo ir a pedir prestado para resolver un problema ajeno. No debiera. Porque es como volverme fiador de una deuda o de un monto de dinero que no está en mi poder, que no está en mis manos, que no es mío. Y suele pasar esto, también lo he vivido. La gente viene, resuelve su problema y se olvida de que tiene una deuda. Pero a usted le comienzan a cobrar porque usted fue a prestar para resolver un problema ajeno. ¿Será eso bondad? No, es falta de entendimiento. Porque la Biblia nos enseña claramente que no debemos salir fiador de nadie, particularmente cuando no tenemos las condiciones para pagar. ¿Por qué van a quitar, dice, tu cama de debajo de ti? A causa de ser fiador. Es en esto de la generosidad, necesitamos la guía y dirección del Espíritu Santo para no cometer errores. Y vea, le cuento una anécdota. Habíamos hecho un viaje con un grupo de amigos a desarrollar un seminario en México, en la Ciudad de México. Y cuando nos juntamos en el aeropuerto, porque veníamos en el mismo vuelo, pero veníamos de distintos lugares. Nos juntamos en el aeropuerto y dice uno: me acabo de encontrar a una persona llorando porque no tenía el dinero para pagar un vuelo. ¿Y qué hiciste?, le dice uno de los mexicanos. Ah, pues le ayudé a comprar le di dinero para que completara para pagar el vuelo. Y le dice el mexicano: te timaron. Aquí hay un grupo de mujeres que andan en el aeropuerto haciendo la misma jugada con todos los turistas. Si te ven que eres extranjero, inmediatamente llegan contigo y te piden dinero. Y entonces el amigo, que era guatemalteco, se quedó así un poco perturbado, porque dentro del quehacer de esa gente que, por así decirlo, hace sus negocios, su business ahí en el aeropuerto, es lo más normal pedirle dinero a un turista. Y entonces volvemos al mismo punto. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. O
sea, siempre está en nuestra voluntad hacerlo o no hacerlo, ayudar o no ayudar, colaborar o no colaborar, siempre que tenemos las condiciones para hacerlo, pero nunca adquiriendo deudas para resolver un problema ajeno, porque va a perder el dinero, va a perder la amistad y va a tener un compromiso por pagar. Espero estarme dando a entender, si no, después me escribe por correo interno y se lo explico más detenidamente. ¿Qué podemos concluir de esta manifestación del espíritu, del fruto del espíritu que se llama bondad? Como lo hemos mencionado, generalmente cada una de las manifestaciones se desarrollan en ambientes hostiles, se desarrollan bajo condiciones adversas. ¿Por qué? Porque somos confrontados a demostrar que realmente la manifestación del fruto está en nosotros. No es algo antojadizo, no es algo de que espontáneamente nos surge como una idea el andar repartiendo bienes o dinero. No. Ojo, no da el que necesariamente tiene, da el que quiere, porque hay gente que tiene poco, pero tiene generosidad, y entonces no se priva de favorecer al necesitado. Pero hay gente que tiene en abundancia y no da, pero no da por avaricia, no da porque adoptan una actitud miserable e insensible ante las necesidades. Por supuesto, tomando en consideración lo que ya mencionamos, a quien es debido. ¿Quién le va a testificar si es debido o no? El Espíritu Santo. Porque la manifestación es fruto del Espíritu Santo, no es nuestra. No es por nuestra condición, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra experiencia, no es por nuestros conocimientos. Es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, al igual que el resto de manifestaciones. No podemos agenciarnos que esa virtud o esa manifestación me nació en el corazón. Como alguna gente dice, es que me nació en el corazón ayudar. Los cristianos ya no dependemos de nuestras emociones, dependemos de las instrucciones que nos da el Espíritu Santo, porque no son atributos nuestros. La manifestación del fruto no son atributos nuestros, son atributos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando lo menciona y lo declara como el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta manifestación de bondad no es para que yo saque pecho de que fui a un orfanato y le llevé, y fui a un asilo y le llevé. No es porque esté en nuestra naturaleza hacer eso. Si sale o si se manifiesta el deseo de hacer, de colaborar, de favorecer, de ayudar, de asistir, es porque el Espíritu Santo lo provoca. Es porque el Espíritu Santo produce tanto el querer como el hacer. Ahora, también es importante tener claro que se requiere una práctica consciente y también deliberada. Práctica consciente y deliberada. Personalmente nunca he sido tacaño para dar. Sin embargo, al leer las Escrituras y ver todo lo que nos muestran las Escrituras acerca de el dar y recibir,
yo soy bastante receloso y quisquilloso al analizar situaciones o necesidades que me son presentadas. Porque hemos conocido casos de gente cuya dinámica es esa, dar lástima. ¿Por qué? Porque de esa forma generan algún beneficio. Entonces debemos estar conscientes y atentos a la instrucción del Espíritu Santo precisamente para no ser víctimas del fraude. Concluyendo, no podemos, repito, atribuirnos que lo que hacemos nace en nosotros. Lo que hacemos para favorecer a otros, lo que hacemos para ayudar, lo que hacemos para colaborar, no nace en nuestra naturaleza humana. Nace en el corazón de Dios. Nace dentro de lo que Dios ha dispuesto para traer alivio ante las necesidades que la gente pueda tener. Hemos conocido de casos de gente, por ejemplo, que visita una comunidad, se da cuenta de una necesidad y sin que nadie sepa, aporta, colabora. O hemos visto casos en los cuales la gente ve la necesidad y pregunta, ¿es cierta la situación de esta persona? ¿Es esa su verdadera condición? Y al confirmar le dice, ok, discretamente dele esto. Porque son personas que también ya entendieron que hay muchas condiciones fraudulentas. En una de las avenidas de San Salvador, yo atendía un negocio en esa calle principal de San Salvador. Y solía ver a una persona, una señora, que se ponía a pedir justo en uno de los semáforos. Me llamaba la atención que siempre estaba vestida igual. Yo decía, ¿será tan pobre que no tiene otra ropa que ponerse? Hasta que un día salgo yo de la oficina y en el semáforo donde esta señora pedía, cruzo y veo que está ya en una esquinita cambiándose, poniéndose el atuendo de indigente. Y dije yo, qué rara esta señora. O sea, al parecer ese es su negocio. Pero el colmo fue cuando en otra oportunidad hago el mismo cruce y veo que se está bajando de un taxi. Entonces entendí que ese era su negocio. Pero llegaba en taxi al lugar y ahí se cambiaba, se ponía su uniforme de indigente y se iba a pedir al semáforo. Conocí también a otro individuo que pedía en 2 semáforos más abajo de esta señora. Un hombre ya mayor, andaba con un bordón, con un bastón. Se veía que caminaba con dificultad. Pero un día estoy esperando turno en una agencia bancaria y lo veo entrar. Y ya los cajeros ya lo conocían. Y le dice a uno de los cajeros, hey maestro, ¿y hoy cuánto trae? Todos los días llegaba a esa misma agencia a depositar en una cuenta bancaria lo que recogía. No me pregunte cuánto recogía, no le pregunté, nunca lo supe. El asunto es que mucha gente hace de la indigencia su negocio. Y entonces debemos ser inteligentes al considerar
si conviene o no dar, y debemos ser dóciles a la instrucción del Espíritu Santo, porque Él no se va a equivocar. Cuando Él nos dice que no, es no. Y cuando Él dice que sí, es sí. Y cuando Él dice cuánto, Él ha dispuesto, porque sabe que tenemos las condiciones para contribuir, para aportar o colaborar. Entonces, la generosidad dentro del quehacer espiritual de la vida cristiana no debe ser vista como la oportunidad con la cual nos van a timar. Porque también he visto esto. He visto situaciones dentro de las congregaciones donde intencionalmente quieren hacer algo y entonces de una vez dicen, vaya con fulano, él siempre colabora. Repito, lo dije antes, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes el poder para hacerlo. El sabio Salomón lo dijo, Proverbios 3:27. Le animo encarecidamente a dejarse guiar por el Señor. Le animo encarecidamente a no retener su mano cuando puede colaborar, cuando puede contribuir, cuando usted sabe las condiciones reales de la necesidad que está siendo planteada. Repito una vez más, la generosidad no es algo que nace en nuestra naturaleza humana. La generosidad, la bondad, como lo llama la Biblia, es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo que necesitamos ejercer, necesitamos practicar y necesitamos mostrar esa disposición de favorecer al necesitado, particularmente cuando no vamos a tener una retribución, porque eso es lo especial de la generosidad, el que se da de manera desprendida sin estar esperando nada a cambio. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo que nos has concedido para ver a la luz de tu palabra, Señor, lo que significa la bondad, o lo que significa la generosidad. Dios amado, permite que tu pueblo pueda ahora, Señor, tener ese discernimiento para poder descubrir el momento oportuno para dar, el momento oportuno para contribuir, el momento oportuno, Señor, para favorecer particularmente a los verdaderos necesitados. Dios Santo, clamamos ahora tu presencia, trayendo convicción a nuestras vidas, trayendo esa certeza de que estamos haciendo tu voluntad. Padre, yo bendigo cada uno de los oyentes y cada uno de los que ven la transmisión, posiblemente en diferido. Te rogamos que seas oportuno y que le permitas a cada uno, Señor, hacer su propio análisis personal y que cada uno pueda tomar las decisiones que sean indispensables, necesarias para un crecimiento espiritual saludable. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su disposición para ver la transmisión. Si este programa ha sido de bendición para usted, compártalo abiertamente. Si tiene alguna pregunta, puede escribirme por correo interno y con la ayuda del Señor le voy a responder en el menor tiempo posible. Ojo, y quiero hacer esta aclaración porque por algunas inquietudes que surgen por ahí. Usted habrá notado que mis prédicas no son prédicas teológicas. La mayoría de mis prédicas tienen un enfoque práctico, porque he entendido que la gente no necesita teorías, necesita práctica, necesita principios que pueda llevar a la práctica y tener su propia experiencia con Dios. Por lo tanto,
Doy gracias al Señor por la oportunidad de comunicarme por este medio. Y nuevamente nos vemos con la ayuda del Señor la próxima semana en este mismo horario y por este mismo medio. Bendiciones para todos. Feliz descanso.